Hola, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí conmigo, por acompañarme en un videito más, por haber pasado al canal. Lo agradezco infinitamente. Muchas gracias por todos sus comentarios, por estar siguiendo el canal. Ya sabes, si no formas parte aún de esta comunidad y quieres ser miembro, lo puedes hacer. Ya está abierta la opción para que lo hagas. También me pueden ayudar con un super gracias si así lo gustan. A mí me ayuda mucho también. Y el día de hoy les traigo un perfumito muy lindo. Es un perfume original, pero a un precio bastante accesible, que yo creo que lo pueden conseguir. Y por eso les traigo este tipo de perfumes, porque la verdad es que pues yo quiero que todo el mundo los conozca. Entonces este tipo de fragancias son interesantes. Es un perfume a nivel de línea, ¿eh? A mí así me lo pareció. Y entonces es de Halloween. Yo espero que se queden conmigo hasta el final y lo conozcan. Comenzamos. Pues como les comentaba, sí es un perfume muy lindo de Halloween. Se llama Mia Me Mine y es un perfume totalmente distinto a lo que están acostumbradas de los Halloween, ¿eh? Tienen que este es un agua de perfume, y tienen otro que se llama Mia Me Mine, que es el agua de toilette. El agua de toilette no lo conozco, pero también trae muy buenas críticas en Fragántica si quieren pasar a checarlo. Es un perfume económico, la verdad, pero que trae unas notas divinas, trae una proyección bastante linda, trae una fijación en la piel también bastante bonita, durable, aparte es un perfume elegante. A mí me encantó, la verdad, y por eso se los quería compartir, pero lo que más me encantó fue el precio. Entonces, pues la verdad, por eso se los voy a reseñar para que lo chequen. Lo compré en una tienda que se llama Universo de Fragancias, no sé si ya la conozcan. Hay una en Vallejo, hay otra en Arboledas, yo ya conozco las otras dos, pero chequen en Google en dónde las encuentran, porque tienen varias. Vale mucho la pena, tienen muchísimos perfumes que la verdad están muy baratos y son buenos, de media gama, de gama alta también, los pueden checar. Si quieren hacer negocio también yo creo que conviene mucho por ahí. Y este perfume a mí me encantó. También lo pueden, chequenlo en internet, también pueden pedir por internet y todo esto. No le estoy haciendo, la verdad es que comercial a la marca, la verdad es que no lo digo para que ustedes puedan tener las pueden conseguir, vamos, ¿no? Y no se queden con el antojo de ciertas cosas. Y vamos a darle a la reseñita del perfume, que les digo que es un perfume muy bello. La caja a mí me encantó, este color negro con todas las letras plateadas que trae. Este es un agua de perfume, es un ámbar floral del 2017 y les digo que a mí me encantó. Me encantó la botella, el diseño, una cosa así súper sencillita, pero pues ya habíamos dicho que a veces menos es más también. Y así es este perfume. Es bello, bello, bello. Y es no es que se parezca, pero es del estilo de los perfumes como del Mon Paris, como del Sí, pero no es un clon de esos perfumes. O sea, sí es un perfume con una personalidad propia. O sea, no es una copia ni es un clon. La salida, aunque se puede parecer a alguno, tiene algún puntito diferente, que es lo que a mí me encantó. A mí me dio una muy buena proyección, me duró arriba de 5 horas y termina en un perfume muy amaderadito, floral, un poquitito frutal. Solamente se parece a estos perfumes, pero es distinto. La verdad es que sí lograron hacer una cosa distinta. Tiene por ahí, tiene lichi, tiene pimienta rosa, tiene una salida un poquitito picosita, que es lo que les digo, pero también yo lo sentí un poquitito verde, así cuando salió, pero poquitito, casi nada. Híjole, es muy lindo. Luego salen esas maderas, muy bonito, pero salen las frutillas también en un principio, súper bien manejado el perfume. De verdad, este perfume no tiene nada que pedirle a un perfume de alta gama. O sea, te da ese aroma distinto, único y distintivo que a veces sí dan los perfumes pues de línea, vamos. Aquí te lo da, aquí lo tienes. Aparte es un perfume, puede ser un perfume juvenil. Sí lo siento un poquitito más para días frescos, no es un perfume. Yo, bueno, no siento que me gustaría tanto usarlo en calor, aunque sí trae por ahí, trae rosa, trae también yasu, que es
esta frutita bastante peculiar. Trae pachuli, trae abrotano y trae almizcle. Yo creo que por el abrotano es el puntitito verde que le sentí al principio, pero solamente se siente así en un principio. Ya después ya van saliendo, les digo que las frutas, digo la madera, el pachuli también está muy lindo, está muy bien manejado, no está súper estridente. No, la verdad es que es un perfume que te da elegancia, que te viste, es de esos que puedes ir a una comida, a una cena, a una comida con peso, salir a divertirte a lo mejor también, pero también lo puedes usar para salir a comer en la tarde noche. Ya saben que yo como que así me imagino, ¿no? Las atmósferas, no sé igual como para qué lo ocupen, pero sí es un perfume muy lindo. Este, para ir a trabajar, si estás acostumbrada al aroma del pachuli, porque de repente si el pachuli está presente en casi todo el perfume, pues igual lo puedes, lo puedes usar. Si no, a lo mejor sí te puede saturar un poquito. Aunque no es muy pachuloso, sí lo traes siempre ahí palpitante. Y las frutillas están siempre muy ricas. Yo le percibo hasta un poquito de grosella negra, aunque no lo trae tampoco marcado, ni lo trae aquí en las notas olfativas. Yo sí se lo percibo un poquito. Les digo que sí, está a un nivel de un, no es un Mon Paris, así ese nivel, pero está bastante bueno. Yo en un rango del 1 al 10 le doy un 9.5 y la verdad es un perfume muy cumplidor, incluso hasta si lo quieren regalar gente que les guste este tipo de perfumes y bueno, no quieran hacer la super inversión, lo pueden hacer, ¿eh? A mí me encantó, yo ya saben, yo con su permiso sí le voy a dar aquí porque está súper lindo. De verdad me encantó. Se los recomiendo. Al final queda un poquitito, incluso está fresco, porque como trae el almizcle, pues ahí como que también baja un poquito ese pachuli y queda un perfume suave, No es un perfume muy avainillado, tampoco es así. Trae un dulzor bastante estable, ecuánime, muy de veras para percibirlo tú sin que te saturen ni que satures a los demás. Pero aparte está muy cumplidor el perfume, de verdad que sí. Así me lo pareció. Y pues se los quería compartir, chicas y chicos. Ojalá puedan conseguirlos. Pues, se den una vuelta ahí por este tipo de tiendas que venden perfumes. A veces conviene mucho darte la vuelta y ver qué traen por ahí. Porque pues bueno, a veces las departamentales pues hacen lo suyo, ¿no? Que es vender la marca y todo. Y pues bueno, aquí a lo mejor nos podemos ahorrar un poquillo de pesos. Entonces, pues bueno, se los dejo por aquí. Muchas gracias por quedarse a ver el video, por recibir este tipo de fragancias también por ahí. Y ojalá las puedan probar y les gusten. Cuéntenme si los conocen. Y pues ya saben, aquí las leemos. Esto fue todo. Mi nombre es Karina. Esto fue Los Aromas de la Catrina. Me dio mucho gusto, como siempre, estar con ustedes. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.